días, que el Señor les bendiga. Me da gusto poder encontrarme nuevamente con ustedes en esta transmisión online que hacemos cada semana como Iglesia Cristo Eterno Redentor. El día de hoy nuevamente nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo para alabar su gracia, alabar su nombre, exaltar a nuestro Dios maravilloso en este día precioso de vida que el Señor nos ha regalado. Quiero invitarte a que puedas disponer tu corazón, a preparar tu alma y todo lo que tú eres para poder honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y junto a aquellos que hoy día estamos conectados, todos aquellos que están en línea en este momento, poder estar en un mismo corazón, en un mismo sentir y alabar a nuestro Dios maravilloso. Quiero iniciar esta mañana dando gracias al Señor porque Él está con nosotros, porque Él nos ha permitido seguir juntos a través de las redes sociales y con la esperanza, por supuesto, de que pronto podamos reunirnos presencialmente. Queremos iniciar esta reunión leyendo la palabra del Señor, que es preciosa, que es consoladora, que anima el corazón de aquellos que se acercan a Él con necesidad. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, que yo os haré descansar. La escritura ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dijo así: venid a mí, venid. Qué invitación más preciosa que nos hace el Señor en este día. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué preciosa invitación y qué promesa más maravillosa podemos encontrar en Cristo. Aquellos que hoy día están cargados, trabajados, que tienen un pesar en su corazón, que les gustaría que las cosas fueran diferentes, les cuesta llevar adelante la vida. El Señor te está diciendo: ven, acércate, porque yo quiero enseñarte, quiero caminar contigo, quiero animar tu corazón, quiero redimir tu alma y darte lo que es necesario para poder caminar en esta vida hacia Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. En este día queremos alabar a Dios, queremos dar gracias porque Cristo ha abierto una ruta maravillosa, que es una ruta donde no solamente nos dice dónde vamos a llegar, sino que Él camina con nosotros. Y por eso, con esta palabra en tu corazón y en el mío, te invito a que oremos para que Él nos ayude en este día, Él socorra nuestras almas, Él supla toda aquella necesidad que nuestro corazón tiene en este día. Por eso te invito a que te acerques al Señor y ores conmigo, cierres tus ojos e invoquemos el nombre de nuestro Señor. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana, Señor. Venimos delante de ti llenos de esperanza, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Señor, el mundo pasa, las cosas de este mundo son móviles, no permanecen para siempre, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Y por eso en este día, Señor, con gozo, con alegría, nos regocijamos, Señor, en saber de que tú has abierto una puerta, Señor, para poder entrar a tu presencia, para estar contigo, Señor, para aprender de ti que eres manso y humilde de corazón, para encontrar el descanso para nuestras almas. Señor, te ruego que transformen nuestro corazón en este día, que hables a nuestras almas, a todos aquellos que en este día vienen necesitados a ti. Sé tú supliendo sus necesidades, albergando, Señor, tu palabra en sus corazones para que haya vida y vida en abundancia. Señor, te damos las gracias porque nos das la oportunidad de conectarnos, Señor, nuevamente, de celebrar juntos y cantar con alegría, Señor, y también recibir de ti aquella palabra maravillosa que hoy también necesitamos. En el nombre de Jesús iniciamos esta reunión, dándote gracias, Señor, y esperando lo mejor que tú tienes para tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarte a que compartas esta transmisión con aquellos que conoces, con tus amigos. Utiliza estas redes sociales para expandir el mensaje del Evangelio y luego así también podamos tener testimonio, ¿no?, de cómo Dios ha seguido obrando a través de la predicación de su palabra. Quiero invitarte entonces a cantar con alegría con aquello que nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza del Bosque han preparado para celebrar la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cantemos con gozo.
Hola hermanos, muy buenos días. Qué bueno que podamos estar acá reunidos virtualmente una vez más, un domingo en la mañana. Los voy a invitar a que nosotros podamos alabar al Señor, pese a que estamos en un momento, ¿verdad? Tremendo de nuestra historia, de nuestro país, la pandemia, ¿verdad? Tenemos muchos casos, tenemos, algunos hablan de una tercera ola. Y la verdad es que como que pareciera que esto no va a acabar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos otra esperanza, nosotros tenemos una confianza mayor que no está puesta ni en la vacuna ni en las autoridades, sino que en nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que Él nos va a salvar, de que Él nos va a proteger, de que Él va a proveer en caso de necesidad y que también Él está ahí para nosotros. Y nosotros le vamos a pedir que Él abra los cielos, ¿verdad? Para nosotros, porque toda la bendición que nosotros podamos tener, toda la gracia, toda la misericordia viene de Él, viene de arriba y nosotros estamos aquí dispuestos a aceptarla. Así que muchas gracias Señor por esa provisión y porque estamos aquí con nuestros hermanos una vez más reunidos, aunque sea virtualmente. Padre, realmente queremos verte. Queremos Padre, quiero estar en tu presencia. Necesito estar cerca de ti. Señor, realmente quiero ver tu gloria. Y que el reino del cielo venga a mí. Pues mi pasión es en ti. Y el hambre de mí, sabes que te anhelo a ti. Rompas barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. En todo lugar se está oyendo el reino de Dios se acerca ya. Puedes escuchar la desesperación. La tierra se ha unido en un amor. Pues mi pasión es en ti. Y el hambre ver en mí, sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, abre los cielos hoy. Yo realmente quiero ver tu gloria, que el reino del cielo venga a mí, pues mi pasión es en ti y el hambre ver en mí, sabes que te anhelo a ti, no más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón. Oye mi clamor, pues mi pasión es en ti y el hambre ver en mí, sabes que te anhelo a ti. No más barreras, quita las tinieblas, rompe este duro corazón.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. El esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo clamo al que en la cruz por mí murió y rompió mi duro corazón por libertad, libertad. Me revela su evangelio, me sacó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y el fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Dio mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú.
eres el camino que me amas. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gracias, Señor, porque hay verdadera libertad. Al que tú libertas es libre de verdad. Muchas gracias, Señor, de verdad, porque como dice Romanos 4:21, estando plenamente convencido de que lo que Dios ha prometido, poderoso es también para cumplirlo. Y tú has prometido que nos vas a proteger, Señor, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que vivamos o muramos, Señor, para ti somos, para ti estamos. Así que muchas gracias, Señor. Bueno, hermanos, también quiero leer lo que aparece en Números un poquito más adelante. En el capítulo 23 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Si el Señor nos ha prometido algo, Él lo va a hacer. Si nosotros estamos seguros en la salvación de Él, y si estamos en su mano, nada nos puede sacar de ahí. Así que yo los invito a que glorifiquemos al Señor, y que aunque estemos en un desierto aparentemente, como lo estaban los israelitas en los que estamos estudiando en Números, aunque estemos ahí, aunque estemos en este valle de sombra o la tribulación que sea que estemos pasando, Él nos va a rescatar, y finalmente los brazos del Señor son un dulce refugio. Así que yo los voy a invitar a que glorifiquemos al Señor con la alabanza que viene.
Glorificad a Dios en nombre del Señor. Cristo Él nos debe su eterna redención. De manchas puros del Señor nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Le daremos la gloria, es el Salvador. Glorificar a Dios, que en Cristo gracia da. Las nuestras culpas son, tenemos redención. Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Le daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Le daremos la gloria, es el Salvador. El Glorificad a Dios, del Señor, yo de su espíritu por fe tenemos Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, es el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, es el Salvador. Sí, Señor, tú eres el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón.
Jesucristo Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Vengo a reposar en él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo Salvador. Jesucristo Salvador, es Jesucristo Salvador. Amén, amén, gloria al Señor. Qué buen tiempo de adoración, de alabanza. El Señor nos regala y gracias a Dios por nuestros hermanos que preparan con dedicación este tiempo de celebración de la gracia de nuestro Señor. Quiero invitarte a que dispongas tu corazón en este día para seguir en esta intimidad con el Señor, en esta devoción delante de nuestro Dios, para también escuchar su palabra. Qué bendición es poder tener este tiempo donde juntos vamos a escudriñar las Escrituras. Así que te animo tu corazón a que dispongas tu alma, tu mente y todo lo que tú eres para poder poner atención, ¿cierto?, a aquello que el Señor va a enseñarnos a través de la predicación. Quiero animarte a que oremos en este día para que Él nos guíe, para que Él me guíe también en la exposición de su palabra y que esto sea una bendición para usted, para mí, para todos aquellos que escuchen el mensaje del Señor en este día. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de estar delante de ti, confiadamente en el trono de la gracia, para recibir, Señor, todo aquello que es bueno para nosotros. El consejo de tu palabra, como toda provisión y todo pan nuestro de cada día que hoy nos das. Señor, gracias porque esto alimenta nuestro corazón y nuestras almas, nos renueva, Señor. Pone esperanza, Señor, y aliento, dirección a vidas débiles, necesitadas como la mía, como seguramente de aquellos que hoy también se acercan a ti. Señor, te doy las gracias, porque por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú obras en el corazón de tus hijos. Y te ruego, Señor, que en este día puedas usar mi vida, un hombre imperfecto, para que sea predicada tu palabra perfecta y que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la va a exponer. Señor, te ruego, guíes mi predicación, esta enseñanza, y que Dios, como una espada de dos filos, tu palabra, Señor, entre en el corazón y nos ayude, Señor, en aquello que hoy no logramos ver.
Señor, aliméntanos, anima nuestras almas con tu palabra. Sorpréndenos, Señor, queremos conocerte y con esa actitud nos acercamos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos en esta serie Dios con nosotros en el desierto, que ha sido, espero, una bendición para usted como para mí, ¿cierto? Eso es mi anhelo, que sigamos predicando y animándonos con la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Números. Yo les he pedido a la iglesia en particular que semana a semana estén leyendo el libro de Números y les mandé un mensaje que estuvieran leyendo todo el capítulo 3 y así poder estar inmersos juntos en este mensaje que el día de hoy espero poder dar con la gracia del Señor. El sermón de este día se titula De vida o muerte y quiero iniciar leyendo desde el versículo 1 al versículo 10. Vamos a leer los primeros 10 versículos y luego vamos a introducirnos en el mensaje. No lo voy a leer completo esperando y confiando de que usted ya lo leyó completo. Y si no es así, te invito a que lo puedas leer con dedicación también en tu casa. Dice así la palabra del Señor en Números capítulo 3, versículos 1 en adelante. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y se desempeñan en el encargo de él y en encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y construirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Esta es la introducción al capítulo 3. El capítulo 3 tiene varios otros versículos, ¿cierto? Hasta el versículo 51. Y es muy importante, y quiero animarte a que vayamos juntos estudiando la palabra del Señor. Quiero iniciar entonces esta explicación del mensaje del capítulo 3, que creo que tiene mucho que enseñarnos, y quiero animar tu corazón a que estés dispuesto a recibir la palabra del Señor. Para introducir el tema de hoy, quiero recordarnos, ¿no? Y es cosa que miremos la vida, que la mayoría de los trabajos que las personas realizan no son de vida o muerte. Para la mayoría de nosotros, un simple error en la forma en que llevamos a cabo lo que estamos acostumbrados a hacer no va a matar a nadie, ¿no? Hay muchos trabajos no calificados y otros calificados que no tienen este riesgo de tener la delicadeza o la sensibilidad de que cualquier cosa que podamos hacer en nuestra labor va a matar a alguien. El cajero que registra mal una compra, además de costarle algún dinero a la empresa o a la persona, ¿no? Con esto nadie va a morir. Un profesor que se confunde sobre la entrega de alguna fecha histórica o definiciones, quizás logre generar algún grado de ignorancia en la próxima generación, pero no tendrá que estar enterrando a alguien como resultado de un error de transformar o corregir una información, hermano. Sin embargo, hay algunos trabajos en los que cada día las personas toman en sus manos sus propias vidas o las vidas de otros. Por ejemplo, aquellos pilotos de aerolíneas, como también los controladores aéreos, los anestesistas, los paracaidistas, expertos en desactivar bombas, todas estas personas, incluso aquellos que empacan los paracaídas, ¿cierto? Tienen un rol importantísimo. Su trabajo debe hacerse bien o alguien va a morir. Cuando nosotros pensamos en los levitas, cuando pensamos en el rol al cual Dios les llamó,
estamos justamente en un ministerio de vida o muerte. Uno donde las cosas se hacen de la manera correcta, o puedes ver la muerte de muy cerca a aquella persona que comete ese error. Este ministerio de vida o muerte es justamente el enfoque que el capítulo 3 de Números nos está dando. Está hablando de que en el plan de Dios, el ministerio que desarrollarían los sacerdotes, como también la tribu de Leví, era literalmente de vida o muerte. Era un servicio en que las cosas las hacemos bien o morimos en nombre de la comunidad o generamos que la comunidad muera. Si no se realiza su trabajo correctamente, les va a conducir directamente a la morgue. Y es increíble, ¿no? En este contexto, cómo el trabajo de ellos era tan sensible. Pero este no es solo un mensaje de la historia antigua, hermanos. Dios no ha cambiado con el tiempo. Y es por eso que necesitamos hasta hoy día que alguien lleve a cabo este ministerio de hacer bien y perfectas las cosas en nombre nuestro. Y a medida que desarrollaremos este texto, vamos a ir mirando esto, el rol de los sacerdotes, de los levitas, y cómo y quién hoy asume ese papel por nosotros, y las lecciones que tenemos que aprender de esto que hoy Dios nos va a comunicar. Hermanos, el tema de un ministerio que conduce a la vida o la muerte se introduce desde el principio aquí en este capítulo. Así que vamos a mirar, si usted ve por favor el versículo 1, dice: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué es lo primero que notamos? Y esto es interesante, ¿no? Notamos que aquí hay una fórmula de inicio de la narración que es una fórmula estándar. Así como en el libro de Génesis vamos a encontrar muchas veces esta marca de una especie de transición a una nueva sección del libro. Nuevamente aquí en Números se repite esa manera de escritura. Lo segundo que vamos a notar es que el centro de atención ya no es directamente la generación que está en curso, sino aquella descendencia de personas nombradas en esta fórmula de apertura del nuevo capítulo. Ejemplos típicos en la Biblia usted los puede encontrar muchas veces y los va a ver usted muchas veces descritos. Por ejemplo, cuando se dice, estas son las generaciones de Taré, ahí en Génesis 11:27, se está presentando que viene el hijo de Taré, quien es Abraham. Hay otra frase que también usted va a poder encontrar donde dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, en Génesis 25:19, donde inicia la historia de Jacob y Esaú. Así también en el libro de Números, en este capítulo en particular, el relato abre nuestra atención inmediatamente a la siguiente generación que viene después de Aarón y de Leví. ¿Cuáles son los hijos de Aarón, hermanos? Son Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar, como nos dice claramente, nos informa el versículo 2. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que estos jóvenes terminaron, dos de ellos, su vida rápidamente en el servicio y el ejercicio del rol que Dios les había dado. Este es un ministerio de vida o muerte. Dos de ellos lo hicieron bien y vivieron, dos de ellos lo hicieron mal y murieron. Nadab y Abiú, que era la pareja mayor de hermanos, ofrecieron fuego extraño delante del Señor, es decir, oficiaron sin la autorización de Dios. Y esa historia se habla con mayor amplitud, por ejemplo, en Levíticos capítulo 10, usted lo puede estudiar ahí. Como resultado de esta alteración del proceso que Dios había determinado, del rol que ellos tenían, de cómo se tienen que hacer las cosas, salió fuego de la presencia del Señor y los quemó, como dice Levíticos capítulo 10, versículo 2. ¿Cuál es el mensaje, hermanos, que se desprende de este escenario tan difícil y duro que ellos están enfrentando? Que el descuido de servir a un Dios santo puede ser fatal. Hermanos, no solo fueron asesinados ellos, la línea genealógica de ellos se cortó porque ellos no habían tenido hijos aún, como dice el versículo 4 del capítulo 3 que estamos leyendo. Lo mismo que puede sucederle a un paracaidista cuando aquel que empacó el paracaídas no lo armó bien, quienes, como también podría pasarle, ¿no?, a un cirujano que está en una cirugía cerebral. El ministrar delante del Señor para aquellos levitas era un trabajo que no daba espacio a error.
Sin embargo, vemos también que los hermanos menores, la pareja menor, Eleazar e Itamar, aprendieron de la lección. Como resultado, ellos sirvieron al Señor con seguridad junto a su padre durante toda su vida. ¿Qué es lo que aprendemos entonces? Que aquellos que son descuidados murieron y los que honraron y respetaron la santidad del Señor le sirvieron fielmente durante toda la vida. Esta es la familia de los sacerdotes, pero también aparece en este escenario los levitas, la familia de Leví. ¿Quiénes son los levitas? La familia de Aarón, como vemos, esta familia de sacerdotes no podía llevar a cabo solo todo el trabajo que Dios les había encomendado en este ministerio de vida o muerte, que era el hecho de cuidar el tabernáculo, por lo que Dios asignó una tribu adicional, la tribu de Leví. Estos hombres, toda esta familia iban a ser dedicados. Y el versículo 5 al 8 lo dice, ¿no? Y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, dice el texto, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Esta tribu de Israel debía estar completamente dedicada a cuidar el tabernáculo, trabajando en nombre de Aarón y en nombre de toda la comunidad de Israel. El verso 9 agrega, ¿no? Y darás a los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Las otras tribus, el resto, todas las demás, podían seguir con sus propios intereses y deseos, lo que ellos quisieran desarrollar, sus trabajos, sus emprendimientos. Sin embargo, esta familia completa, esta tribu completa de los levitas fue apartado. Tenían que dedicarse enteramente al Señor, hermanos, desde su nacimiento. Desde sus primeros días pertenecieron completamente al Señor. Este era un trabajo que tenía dos partes principales. La primera de ellas era que ellos tenían que vigilar el tabernáculo cada vez que se instalaba el campamento, y la frase, como dice el texto en el versículo 7, que desempeñen el encargo. En este sentido, como se muestra en este contexto, ellos tenían que dedicarse a que todas las tribus se colocaran en el lugar que Dios había determinado, no pasando los límites de todo ese rol y esa organización que Dios determinó. La segunda tarea de los levitas era hacer este trabajo misceláneo de desarmar el tabernáculo, empacarlo y prepararlo para ser trasladado. Todos los utensilios, todos los muebles, todas las cosas, ellos tenían que cargarlas, empacarlas y llevarlas mientras todo el pueblo, toda la gente estaba en marcha hacia adelante, hacia la tierra prometida. La función de cargar el tabernáculo es lo que vamos a ver con mayor detalle en el capítulo 4. Pero hoy en el capítulo 3 vamos a ver esta función de ser guardias prominentes de este lugar y de la manera en la cual el pueblo tenía que organizarse y estar delante del Señor. El trabajo de los levitas, hermanos, era de vida o muerte. Y cualquier error podía costarle la vida a cualquier persona. Invadir la tierra del tabernáculo era cosa de muerte. Lo dice con claridad el verso 10. Y conducirás, dice, a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y constituirás, a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Solo aquellos que Dios ha elegido y designado podrían venir como sacerdotes. Cualquier persona que intentara acercarse a Dios estaba sujeta a la pena de muerte. Si personas no autorizadas se acercaban entonces al Señor, los levitas debían ejecutarlas, tal como el fuego divino había consumido a Nadab y a Abiú cuando intentaron ofrecer este fuego extraño. Este era un llamado muy especial al ministerio. Y yo creo que vale la pena rescatar de esto algunos principios básicos para el ministerio nuestro de hoy de la iglesia y para el ministerio de todos los tiempos. Primero, aquellos que son líderes en el ministerio no se nombran a sí mismos. Para
estos puestos, hermanos, son llamados por Dios para servirle a Él y servir a su pueblo. Los profetas fueron llamados individualmente por Dios para servirle, mientras que los sacerdotes y los levitas, en este caso, fueron apartados por Dios como tribus, como familias. En ambos casos, en estos tipos de llamados, Dios es quien llama. No es la gente, no es la democracia quien elige a estas personas llamadas. Lo mismo ocurre hoy en la iglesia. Aquellos que son ministros, ancianos y diáconos, que son las clases de personas elegibles para estos cargos, en el pueblo de Dios, nosotros, hermanos, tenemos que entender que no son fruto de votos democráticos, sino que son llamados de Dios específicos para estos oficios. Y dado que Dios es quien llama a estas personas y los determina quiénes y cuáles debieran ser sus cualidades para ser elegibles, nosotros tenemos que ser humildes en considerar cómo es que Dios está llevando a cabo su plan. Dios es el rey, los sacerdotes como también los pastores y todo miembro de la iglesia debe sujetarse al orden que el Señor ha establecido, porque Él es aquel que determina todas estas cosas. Y aprender de la historia de Israel no nos debiera sorprender, ¿cierto?, en que a pesar de toda esta instrucción, ellos no cumplían generalmente lo que se les estaba pidiendo. Por eso vemos muchos casos de juicio de Dios, porque Dios había definido cómo tendrían que adorarle, cómo tendrían que conducirse, cómo tendrían que acercarse a la presencia de un Dios santo, pero ellos no lo hacían. Hay un ejemplo muy claro, hermanos. Cuando el reino de Israel se dividió entre el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, que se llamaba el reino de Judá, nos damos cuenta en el contexto de Primera de Reyes que Jeroboam, uno de los descendientes de los reyes, ¿cierto?, estableció sus propios templos en Dan y en Betel. ¿Y por qué? Porque ellos ya estaban un poco tratando de agradar a la gente, que tenían que trasladarse mucho para llegar al templo de Jerusalén. O sea, llegar a Jerusalén, adorar a Dios allá en Jerusalén, era algo aparentemente gravoso, y por lo tanto estos templos tendrían que ser construidos para levantar otros puntos de adoración, no con el permiso de Dios, sino simplemente porque Jeroboam estaba considerando que era mejor instalar en ese lugar otros puntos de adoración para facilitarle la vida a las personas. Y Primera de Reyes, por favor, acompáñame, Primera de Reyes 12. Vamos a ver ese texto que es muy interesante, donde se muestra la solemnidad con que Dios trata lo que Dios dice que debe ser su adoración, la adoración, el trato, la forma en que tenemos que acercarnos al Señor. Primera de Reyes 12:28 dice así: y habiendo tenido consejo, dice el verso 28, Primera de Reyes capítulo 12, versos 28 al 31, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Fíjense lo que él está diciendo. Es como que ya han ido hartas veces ustedes. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hermano, el verso 31 dice: hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Estos templos, hermanos, eran lugares que ofrecían una adoración popular, una adoración que se acomodaba a la sensibilidad de aquellos buscadores religiosos que querían encontrar a Dios a su manera. Esto es lo que sucedió en ese lugar. Jeroboam nombró sacerdotes en templos que no habían sido dispuestos por Dios, de todo tipo de personas que no eran levitas. Por lo tanto, se trataba de una versión más amable, una versión más inclusiva de adoración al Señor. Pero, hermanos, sin embargo, repetidamente Dios envió profetas a denunciar aquel error grave que estaban cometiendo. Cada rey subsiguiente del reino del norte fue evaluado sobre la base de su actitud hacia los ídolos del becerro de oro de Jeroboam, hermanos. Dios establece las reglas sobre cómo debe ser adorado y espera que esas reglas se sigan fielmente.
Eso es lo que aprendemos aquí en el texto. Dios es un Dios santo. Su ley es una ley que no debe ser quebrantada. De la misma manera, entonces, Dios ha ordenado ciertas calificaciones para los ministros, para los ancianos, para los diáconos de la iglesia del Nuevo Testamento. Y eso usted lo puede encontrar con mucha facilidad en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1. Los ministros y los ancianos y diáconos deben ser hombres que se circunscriben a aquello que Dios ha determinado. Nosotros necesitamos volver siempre a la palabra para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. No, lamentablemente en estos tiempos la iglesia ha tomado un rumbo de acomodarse a los tiempos. Se habla de oficios, por ejemplo, donde pueden estar las mujeres, pastoras, diaconisas, pues hermanos amados, y las iglesias evangélicas han cedido. Y la respuesta es muy simple. Queremos seguir los caminos de Dios, no los caminos de la época en que vivimos. Servimos a un Dios que es muy preciso sobre cómo se le debe servir y quiénes le deben servir y en qué lugar, hermanos. Ahora bien, esto no significa, y esto debemos ser muy claros, que no hay oportunidades, por ejemplo, para las mujeres en el ministerio. Las mujeres tienen dones de liderazgo espiritual y ciertamente los deben ejercer, tal como la Escritura nos muestra. No hay ninguna orden bíblica para pegarle una palmadita en la espalda a nuestras hermanas inteligentes y enviarlas a cocinar y preparar el té. Hermanos, no es así, sino como Pablo dijo a Tito en el capítulo 2, hay un ministerio increíblemente importante. Las mujeres mayores tienen el llamado de instruir, de educar a todas las mujeres jóvenes en la piedad y en el amor de Cristo. Y es un llamado que se debe perseguir con diligencia. Mujeres educando mujeres es un ministerio profundo y vital de entrenamiento y discipulado que requiere todos los dones de mujeres piadosas maduras en nuestras iglesias, hermanos. Sin embargo, no debemos ordenar mujeres para cargos como anciano y diácono. Pero, hermanos, el ministerio de la mujer, el ministerio que Dios le ha dado a la mujer es tremendamente importante. Y es por eso que hay un llamado a hacer las cosas como el Señor las dice. Eso es lo que estamos aprendiendo en Números. El trabajo de los levitas era un trabajo de vida o muerte. Nos está dando un ejemplo claro que cuando Dios dice que las cosas se deben hacer de una manera, tenemos que ser fieles a ello. Gracias al Señor que por medio de Cristo nosotros no caemos muertos cada vez que erramos en esto, hermanos. Nosotros probablemente en muchos sentidos hoy día fallamos por desconocimiento y a veces por tosudez. Pero qué importante es, hermano, darnos cuenta frente a quién estamos y cómo Dios quiere que se hagan las cosas. Entonces, ¿cómo debemos honrar a Dios? Con todo lo que nosotros somos, en el orden que Dios ha establecido, con las capacidades que Dios nos ha dado. Todos tenemos dones, hermanos. Hay variedad de ministerios. Ese es un segundo principio básico que tenemos que recordar. Las diferentes personas son llamadas a diferentes ministerios dentro del pueblo de Dios. Los sacerdotes servían delante de Dios en su llamado particular, ministerio particular, en esta relación con Dios y el pueblo, mientras que los levitas tenían un llamado diferente, su rol era servir a los sacerdotes y servir al pueblo. Los ojos del mundo pueden ser críticos frente a estas realidades, pero nosotros, a los ojos de Dios, tenemos que estar muy tranquilos. Y no importa el tamaño y la actividad que tú desarrolles, Dios te ha llamado a servirle de acuerdo a los dones y habilidades que Él ha puesto en tu vida. Cualquier servicio ofrecido al Rey, por humilde que sea, hermanos, tiene su propia gloria y requiere nuestro compromiso total. Ya sea que se trate de preparar la enseñanza bíblica, como quizás lavar los platos después de un almuerzo comunitario, o trabajar en sala cuna, o enseñar ahí en la escuela dominical. Cualquier trabajo hecho para el Rey es glorioso, hermanos. No es solo un llamado a un trabajo espiritual, como algunos piensan. Toda actividad que nosotros realicemos para la honra y la gloria de Dios, que fortalezca la iglesia, que bendiga a las personas, hermanos, está dentro de los planes que el Señor quiere que hoy realicemos.
Uno de los redescubrimientos de la Reforma Protestante fue que cada persona tiene un llamado, una posición particular dentro del cuerpo de Cristo. El sacerdocio universal del creyente es una bandera levantada, redescubierta por la Reforma. Siempre ha estado en la palabra. No lo inventaron en la Reforma, se redescubrió. Y la Iglesia del Nuevo Testamento, nosotros hoy tenemos este rol maravilloso de fomentar que cada uno de los hijos del Señor sirva de acuerdo a sus dones. Eso es un llamado especial. Hermanos, al principio en la iglesia prometida, los apóstoles lo hicieron todo. Sin embargo, vemos en Hechos capítulo 6 que esa demanda que existió colapsó los sistemas de administración, los sistemas de reparto de alimentos, la atención a las viudas, y es por eso que Dios movió a los apóstoles a nombrar otras personas que fueran tomando otros roles. Y Dios les dijo al pueblo de Dios a través de los apóstoles que eligieran hombres llenos del Espíritu Santo y les entregaron la responsabilidad de la distribución de los alimentos para que los apóstoles se pudieran dedicar al ministerio de la palabra y de la oración, como lo vemos claramente en Hechos capítulo 6. Los apóstoles tenían una tarea en el reino de Dios y distraerse de ese rol claramente estaba mal. Y para esto nombraron a los superdiáconos. ¿Por qué yo llamo superdiáconos, hermano? Porque eran personas llenas del Espíritu Santo. Iban a servir las mesas, iban a administrar los recursos. Y uno podría decir, ¿y qué tiene que ver con la espiritualidad? Muchísimo. Debían ser personas llenas del Espíritu Santo. La razón para esta división entonces del trabajo, para animar al pueblo de Dios a cada uno servir de acuerdo a sus dones, tiene dos razones importantes. Por un lado, todos tienen algunos dones espirituales. Repito, todos tienen algunos dones espirituales. Pero por otro lado, nadie tiene todos los dones espirituales. Si algunas personas tratan de hacer todo el trabajo ministerial, se van a agotar, se van a quemar y nunca van a lograr hacer todo lo que hay que hacer. Hermanos, nosotros todos somos llamados por Dios a servir en el pueblo de Dios, al pueblo de Dios y al mundo. Los pastores tenemos una tarea particular asignada a nosotros. Es evidente en las Escrituras. Debemos estar absolutamente comprometidos con el ministerio de la palabra y la oración, además de velar por las necesidades espirituales del pueblo. No nos debiéramos atrever a ir mucho más allá en otras cosas porque vamos a abandonar aquello que Dios nos llamó a hacer, a mí y a todos los pastores que Dios llama. Y es por eso que si tú tienes habilidades, si tú tienes capacidades, si tú sabes arreglar cosas, si tú sabes organizar, puedes servir en la bienvenida, puedes servir en la consolidación de personas, puedes discipular a otros, puedes hacer consejería. Cada uno de nosotros puede servir en el reino de Dios. Y este es un llamado. Recuerde, este pueblo de Números estaba entre la salida de Egipto hasta la tierra prometida caminando juntos. Nosotros todos como Iglesia Cristo Eterno Redentor también estamos caminando juntos. Y si vamos a caminar juntos como este pueblo entre la salida de Egipto y la entrada de la tierra prometida, todos hacemos nuestra parte para la gloria de Dios y la edificación de los demás. ¿Qué otro mensaje nos da Números capítulo 3? Aquí hay una idea maravillosa que me gustaría que viéramos. Esta narrativa nos cuenta sobre los levitas y su relación con los primogénitos de Israel. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué Dios decide asignar a los levitas a estos trabajos alrededor del tabernáculo? ¿Por qué aparta a este grupo de personas, a esta tribu, para dedicarse completamente? La respuesta es que los levitas le pertenecían a Dios de una manera única y pertenecían a Dios como sustitutos de los primogénitos de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 12 de Números capítulo 3. Vamos al verso 12. Dice, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas. Hermanos, el texto nos dice que todo Israel pertenece a Dios, por supuesto.
Pero los primogénitos de esa primera generación pertenecían a Dios de una manera especial. ¿Por qué? Porque cuando Dios envió el ángel destructor a pasar por Egipto y matar a todos los primogénitos de la tierra, pasó por alto los primogénitos de Israel. Los primogénitos de Egipto fueron muertos absolutamente todos, mientras Dios libró de la muerte al primogénito de Israel. Esa salvación por gracia trae como resultado que cada primogénito de Israel le pertenece a Dios. Dios les salvó. Por lo tanto, Dios eligió a los levitas para que ocuparan el lugar de cada primogénito de Israel y se dedicaran especialmente a su servicio. En otras palabras, en vez de sacar todos los primogénitos de todas las tribus de Israel y dedicarlos él a su servicio, utilizó una tribu en particular que representara a cada primogénito de Israel y se dedicara completamente. Si usted ve el verso 39, por favor, dice, todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron con sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Y es por eso que, habiendo elegido a los levitas, ellos también debían ser contados y ordenados, al igual que todas las demás tribus. No fueron contados junto con el resto por el tema de la guerra. Recuerda el anterior censo, pero aún tenían que contarse. ¿Y cuántos eran? El verso 39 nos dice que eran 22,000. Pero si avanzamos al versículo 42 y 43, si ellos iban a reemplazar a los primogénitos de Israel, ¿cuántos son los primogénitos de Israel? Verso 42 y 43. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22,273. Fíjense, los levitas sumaron 22,000 hombres y niños, casi el mismo número del total de los primogénitos de Israel, pero ellos eran un poco más, 22,273. Sin embargo, estar cerca del número, fíjense, estar cerca del número en el servicio a Dios no es suficiente. Cada uno de esos primogénitos que había sido salvado de manera personal, redimidos personalmente y particularmente, tenían que ser reemplazados uno a uno por un levita. Los instituyeron así. Cada primogénito que iba a ser redimido necesitaba tener un levita que le representara en reemplazo y se dedicara fielmente al servicio al Señor. Como no fueron suficientes, hubo que hacer un arreglo, pagar por la redención por cada uno de esos que faltó. 273, a razón de 5 ciclos por cabeza. Ese fue el arreglo que se hizo con los levitas, hermanos. Una vez que se contaron, hubo que pagar. El lugar privilegiado en este tabernáculo donde Moisés acampó junto a Aarón y su familia, los sacerdotes que estaban ahí iban a ser estos representantes de las tribus de Israel. Y se organizaron, el verso 31, verso 25, 26, todo ese contexto nos habla de cómo estos levitas se fueron organizando. Estuvieron a cargo algunos de las mesas, otros de los altares, como dice el verso 31, de los utensilios del santuario. En el verso 25 se habla que algunos estaban a cargo del tabernáculo de reunión, iban a estar en la tienda, otros afuera, etc. Usted puede ver todo este tipo de organización. Ahora, hay algo muy singular en este detalle que hay entre el versículo 25 en adelante. Es que hay un orden que no siempre era respetado. Todos sabemos que el mayor tenía la preferencia. Sin embargo, aquí vemos algunos casos donde el menor es puesto arriba. ¿Y es por qué? ¿Por qué es puesto en mayor condición a veces el menor? Porque este arreglo muestra una vez más que la procedencia natural no es decisiva para la posición en el reino de Dios. Así como la disposición de las tribus en el cuadro tenía un orden lógico, también nos mostraba que la prerrogativa de Dios de elegir a veces al más joven antes que a los mayores, como lo hace muchas veces en la Escritura, lo hace Dios para demostrar que permanecer en su reino es una cuestión de gracia y no de obras.
el gran Rey soberano, nuestro Dios, puede elegir no simplemente a las tribus por ciertas condiciones particulares, sino porque Dios es aquel que elige. Incluso, si usted se da cuenta, Dios eligió a esta tribu de Leví para ser como los guardaespaldas del templo, ¿no? Y esta tribu iba a ser asignada de manera especial. Todos ellos, los que sirven como las tribus, le pertenecen al Señor, son suyos y Él puede ordenarlo como a Él le plazca. Lo mismo ocurre hoy en nuestro servicio, hermanos. Dios nos asigna nuestros lugares en el reino, nos da dones que Él considera adecuados para cierto servicio. Y a algunos les da grandes dones y lugares de servicio con mucha responsabilidad, ministrando a miles, y a otros les da obsequios más pequeños y lugares de servicio más pequeños. Y es verdad, lamentablemente a veces esto genera mucha frustración en el ministerio. Surge a veces este deseo de un lugar más grande. Sin embargo, Dios nos ha designado un lugar y tenemos que aprender a ser fieles. Entendamos, Dios definió cómo Él quiere ser servido en el lugar que Dios nos puso, de la manera en la cual debe hacerse, y nosotros tenemos que ser humildes. El mundo pudiera calificar esto como retrógrado, hermanos. Sin embargo, recuerde lo que Dios dice. Para Dios no es importante la productividad en sí misma, sino la fidelidad. Eso es lo que nos enseña, por ejemplo, la parábola de los talentos. Cuando usted ve ese contexto en Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, usted se va a dar cuenta que hay hombres que Dios les dio talentos. ¿Y qué es lo que Dios elogió? Lo que Dios elogió fue el hecho de ser fieles en multiplicar aquellos dones que Dios nos dio. Dios le dice a través de la palabra inspirada a todo el mundo, aquí en Mateo 25, 21, dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Cuál debería ser nuestra meta? Que el Señor nos diga eso. No cuánto hicimos, no cuántas personas alcanzamos, no cuán grande es nuestro ministerio, sino cuán fieles somos. El Señor elogió al que le dio 2 talentos y lo multiplicó, como al que le dio 5 talentos y lo multiplicó. Lo que más repite en el contexto de los versículos aquí en el capítulo 3 de Números, en el 16, en el 39, en el 42, 51, como el Señor mandó. Moisés hacía las cosas como el Señor se las mandaba. Contó a los levitas de un mes para arriba, los ordenó según lo que Dios le pidió, y Dios organizó todo lo que pidió. Cuando hubo más personas, hubo que pagar, se pagó. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos que aprender de esta fidelidad con que Dios quiere ser servido, con que Dios quiere ser honrado. Hermanos, ese es un llamado hoy también para su iglesia. Para quizás algunos esto puede ser complejo de entender, pero podemos aprender de las tribus de los levitas. Alguien puede decir, eso es tan retrógrado. No, hermanos. Claro, hay diferencias. Nosotros hoy día no tenemos un tabernáculo del tipo que se utilizaba en ese tiempo, ¿no? No tenemos que asignar a ancianos y diáconos para que vigilen la entrada del templo, porque si alguien entra puede caer muerto ahí en la puerta. Pero sí tenemos cosas que aprender. Tenemos que decir cosas que son importantes al respecto. Una cosa que para mí es muy importante transmitir a tu corazón en este día, que entrar a la presencia del Señor fue, es y será un asunto de vida o muerte, entonces y ahora. No es algo que deba tomarse a la ligera, como si se tratara de una excursión en un día de playa, hermanos. Cuando venimos a adorar, estamos en la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Rey del Universo. Dios nos llama a adorarlo en el comienzo, en el servicio de oración, y una respuesta apropiada de nuestro corazón. Nosotros tenemos que venir dispuestos. Jesús prometió que estaría con nosotros siempre, como Dios estuvo con ellos ahí en medio del campamento. Y esta es una promesa que incluye todos nuestros servicios, toda comunión del pueblo de Dios. Dios está en medio de nosotros por su Espíritu. Nos paramos en tierra santa, hermanos, cada vez que nos reunimos. Y aunque tú estés hoy en tu casa, yo esté en la mía y cada uno en su lugar, separado geográficamente,
Cada vez que invocamos el nombre del Señor, cuando cantamos en la adoración, no estamos mirando el teléfono, no estamos pensando cualquier cosa, estamos conectados, adorando al Señor en tierra santa. Y esto debería inspirar asombro, hermanos, reverencia en nuestra adoración, no ligereza o una actitud casual como muchas personas lamentablemente tienen en cuanto a la adoración a nuestro Señor. Y viene una pregunta importante. ¿Nos tomamos hoy la adoración tan en serio como era tomada en ese tiempo? Si es así, por supuesto, si es así, si lo estamos tomando en serio, todos vamos a sentarnos y prepararnos con el tiempo suficiente para el servicio en lugar de retrasarnos y estar haciendo cualquier otra cosa cuando el pueblo de Dios está cantando, hermano. Si hay momentos también en que la vida conspira con dificultades para que lleguemos a tiempo a la iglesia, a la reunión, con todo eso nosotros tendríamos que dedicarle y anticiparnos en el cuidado para llegar a tiempo, como lo hacemos, por ejemplo, cuando tenemos que ir al trabajo, ¿no? Tomar la adoración en serio también significa venir con corazones preparados para encontrarse con Dios, ansiosos de escuchar su palabra. No es un estado natural en nosotros y tenemos que reconocerlo. No es natural en nosotros que nuestro corazón esté preparado para adorar. Si eres como yo, si eres así pecador como yo, tenemos que preparar nuestro corazón, aquietar nuestra mente, conectarnos con el Dios del cielo, escuchar música, leer la palabra, levantarnos más temprano para no andar corriendo a última hora. Es lo que Dios nos está diciendo, nos está apuntando. ¿No vale Dios ese esfuerzo? Una de las cosas que uno puede notar, ¿no? Y probablemente te pasó a ti, como a mí, que las personas tenemos mucho más interés y esfuerzo y trabajo en prepararnos para conocer a una persona cuando estamos en tiempos de noviazgo. Y una vez que las personas se casan, eso tiende a ir a la baja, hermanos. ¿No ocurre a veces lo mismo en nuestra relación con Dios? Y es increíble y debiera darnos un poco de vergüenza que los paganos que están perdidos y confundidos acerca de la verdad de Dios, a menudo son mucho más diligentes en sus esfuerzos por encontrarse con sus dioses más allá que nosotros, hermanos. Qué vergonzoso es que nosotros, cuya redención fue tan costosa, tenemos una celebración como el tiempo de oración tomado tan a la ligera. Qué bueno que Dios hoy nos habla por su palabra. En Números capítulo 3 nos habla de lo importante del ministerio de honrar y celebrar la presencia del Señor. Los levitas, para ellos era un trabajo de vida o muerte. Hermanos, muchos de nosotros ya estaríamos en el suelo con la actitud con que a veces hacemos las cosas para el Señor. Muchas veces caeríamos muertos instantáneamente por deshonrar el nombre del Señor con pensamientos mientras debiéramos estar cantando, alabando al Señor. Dios tampoco, en este sentido, nos ha dejado decidir a nosotros cómo debemos adorar. En su palabra, Él nos mandata con claridad cómo debemos adorarle. Cantar con alegría, la lectura de la palabra, cantar salmos, himnos, cánticos espirituales, dando testimonio de la bondad y de la gracia, administrar las ordenanzas como el bautismo, como la cena del Señor y por supuesto recibiendo su bendición y toda clase de gracias que el Señor regala para nosotros. Hermanos, no somos libres de agregar nuestras propias innovaciones a los mandamientos de las Escrituras o incorporar todo tipo de elementos adicionales en nuestro servicio de adoración. No se permite nada que no haya sido ordenado por Dios en su uso de oración. Los ministros, los ancianos, todos los que supervisamos la iglesia, tenemos que también aprender a regular y custodiar que Dios sea honrado como debe ser con lo que nosotros hacemos. Pero también tenemos que tener cuidado de no exigir a otros aquello que Dios no ha regulado y determinado, como por ejemplo orar de cierta manera, vestirse de alguna forma en particular, comer algo no, pintar o no algo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más nos enseña este texto? Y ahí yendo hacia el final y la reflexión del texto, es la gracia de la redención que este texto también nos muestra. Sin embargo, en medio de esta seriedad y reverencia de nuestra adoración,
también hay un espacio para el gozo y la alegría. La adoración seria que carece de gozo es tan abominable como la adoración gozosa que carece de reverencia. Los levitas no eran simplemente un símbolo de solemnidad a la ley de Dios, sino también un recordatorio encarnado, constante, de la gracia que Dios derramó sobre Israel. Si nosotros nos damos cuenta aquí, este era un indicador perfecto, estas personas eran un indicador perfecto del hecho de que Dios rescató al pueblo de Egipto, y que no experimentaron ellos ahí las plagas del juicio que descendieron sobre aquel pueblo egipcio. O sea, estas personas eran el recordatorio que esa liberación de los primogénitos, ese rescate de todo primogénito allá en Egipto, era visiblemente encarnado por cada levita que caminaba frente a ellos. Era un recordatorio de la gracia de Dios. Son un recordatorio de que cuando Dios rescató a su pueblo, lo hizo con un precio. Alguien tenía que sustituir al primogénito israelita para que no muriera. De hecho, en el plan de Dios habían dos aspectos de esta redención. El primer lugar de esta redención tiene lugar con el hecho de pagar el precio de la muerte que Israel merecía en su lugar. Y para eso Dios instituyó el Cordero Pascual. Pero en segundo lugar, alguien también tuvo que pagar el precio de la vida de obediencia que Israel debía al Señor, entregándose completamente al servicio de Dios en su lugar. Eso fue lo que los levitas tuvieron que hacer. Fíjense, y vuelvo a repetir, la redención tenía dos aspectos: pagar por la vida de las personas con el Cordero Pascual, pero vivir la vida que Dios quería, mediante una vida consagrada, y es por eso que Dios apartó a los levitas. El trabajo del Cordero Pascual era morir, y eso es lo que nuestro Señor hizo. Como el Cordero Pascual murió allá en Egipto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió por nosotros. Pero el trabajo de los levitas era vivir completamente consagrados al Señor. ¿Ves cómo esto es primordial? Y es una imagen del Evangelio tipificada antes de tiempo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a ejecutar ese ministerio similar de vida o muerte, en nombre de Israel, como primogénito de Dios. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta, totalmente dedicada a Dios, como también los levitas fueron llamados a vivir. Se dan cuenta, Cristo encarna el Cordero Pascual y la figura de los levitas de manera perfecta. Primera de Corintios 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. El ministerio de redención del Señor no se trata tanto de mantener a las personas no calificadas fuera de la presencia de Dios, sino de proporcionar la santidad necesaria para traer los pecadores a la presencia de Dios. Jesús vino a convertir a personas impías y no calificadas en personas calificadas para estar en la presencia de un Dios santo, porque lo hacen vestidos de la justicia de Dios. Gracias a Dios por Cristo. Sin duda, hermanos, los no calificados todavía están excluidos de la presencia de Dios. La santidad de Dios no puede y no será comprometida. Nada ni nadie impuro entrará jamás en la nueva Jerusalén, en ese hogar celestial. Solo aquellos que han sido justificados. Apocalipsis 21:27 dice: no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sin justicia perfecta, nadie puede ver a Dios. Ese equivalente celestial de los levitas todavía está a la puerta. Nadie va a entrar a la presencia del Señor, sino solo aquellos que han estado por gracia amarrados a Cristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos hoy día, hermanos. Cristo tampoco ha sustituido a la humanidad como masa. No, hermanos, Jesús no vino a hacer potencialmente que se salven todos. Él, así como los levitas, sustituyó uno a uno a aquellos que el Señor había determinado. Qué hermoso es darnos cuenta que tú y yo podemos ser contados hoy día dentro de ese pueblo, y la sangre preciosa de Cristo nos ha salvado y Él nos ha sustituido
uno a uno como los levitas. Su vida perfecta ha sido imputada a nuestra vida y su entrega, su muerte, ha lavado nuestros pecados. Quiero invitarte, por favor, para ir concluyendo, a leer Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, para ir concluyendo. Dice así la palabra del Señor, hablando de Cristo, de la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha. Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, hermanos, ya no somos nuestros, sino que estamos llamados a vivir ahora para su servicio. Estamos llamados a defender su honor y su reputación, a proteger su santidad y la santidad de su pueblo, y servir a su pueblo con todos los dones que Él nos ha dado. Como los levitas, entonces tú y yo estamos comprometidos en servir al gran Rey a lo largo de toda nuestra vida. Queridos, tenemos una tarea que hacer, una misión que emprender. No es simple. Y qué maravilla, es que no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios nos guía, Dios nos ayuda, Dios nos guía en este proceso, nos capacita, hermanos queridos. Y es por eso que debemos glorificar y disfrutar a este Dios santo y majestuoso que nos ha redimido para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias del mensaje del Evangelio a aquellos que no le conocen. Debido a que Cristo ha venido, nuestro trabajo no es decirle a los impíos manténganse fuera, no sea que mueran, sino decirles que vengan a Cristo porque Él ha muerto y resucitado, y ahora Él está abriendo la puerta para que vengan arrepentidos delante del Señor. No hay otro camino a la presencia del Señor. Él es el único camino. Sus ovejas van a escuchar su voz y van a seguirle. Hoy ven a Dios, acércate al Señor, ven a la presencia del Señor con libertad, porque Él ha abierto las puertas para que tú puedas entrar y puedas servirle en este mundo con gozo y alegría, siendo bendición para muchos. Quiero animar tu corazón para que oremos al Señor y le demos gracias por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos llamaste. Gracias porque nos has preparado, Señor, para servirte. Gracias porque nos has dado propósito en la vida, Señor, que va más allá de los propósitos terrenos, sino propósitos que exaltan a la vida eterna, que repercuten, Señor, en la salvación de muchos. Señor, te ruego que en esta mañana tu palabra aliente el corazón de tus hijos a venir a ti, Señor, a darse cuenta del rol maravilloso, Padre, que todos tenemos, del privilegio de poder estar en tu presencia sin caer muertos, Señor, y que mientras ejercitamos el don, mientras ejercitamos el servicio, Señor, en rescate de muchos, Padre, tú, Dios, vas con nosotros en todo lo que hacemos. Alimenta nuestras almas, Señor, suple nuestras necesidades. Tú eres un Dios que cuida a su pueblo, que lo llevó por el desierto sin que le faltara nada. Señor, gracias porque tú vas con nosotros en todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, poder seguir avanzando en esta enseñanza del libro de Números. Quiero animarte a que puedas estar cada semana leyendo, avanzando. La próxima semana vamos a avanzar en el capítulo 4. Por favor, anímate a ir adelante con eso. No te quedes lejos de estudiar, de prepararte y poder seguir creciendo juntos, ¿no? Cada capítulo del libro de Números, cada párrafo, cada sección tiene una riqueza tremenda que es necesario aprender. Hay algunos temas que nos van a animar tanto, otros temas que son doctrinales, que nos enseñan, van poniendo fundamentos, hermanos. Todo es necesario. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, apreciemos su palabra. Cada sección es importante. No vamos a ir más rápido, más lento para saltarnos o no a alguna parte. No, hermanos, necesitamos
estudiar profundamente toda la palabra del Señor. Y qué importante lo que vimos hoy, las repercusiones que tiene con la adoración, las repercusiones que hay en el servicio, en el ejercicio del servicio ministerial, la dedicación, la santidad con la que debemos experimentar todo el servicio del Señor, la fidelidad con que debemos hacer las cosas. Hermanos, hay tanto que aprender de su palabra. Y quiero animarte a que sigas estudiando junto a nosotros la palabra del Señor. Amén. Bueno, queridos, damos gracias al Señor por esta conexión y quiero animarte que nos puedas conectar a través de los sistemas de comunicación que tenemos, Facebook, YouTube, etcétera, pero también invitarte, ¿no?, a que puedas ser parte de los grupos de conexión, que puedas venir y ser parte de esta iglesia, tener compañerismo a pesar de las limitaciones, ¿no? Yo me alegro tanto de ver hermanos que están conectados en sus grupos de conexión, se llaman, oran unos por otros, se socorren. Ay, qué hermoso es ver la iglesia del Señor caminando juntos entre Egipto y la tierra prometida, caminando a la presencia del Señor. Qué maravilla es poder ver eso. Amén. Así que si tú también tienes necesidades, no te olvides de que nos puedes escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a cristoeternoredentor@gmail.com o puedes llamarnos al más 59 34 94 62 78. Ahí nuestra hermana Ingrid va a conectar contigo. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, alguna necesidad, por favor, háznoslo saber y buscaremos la manera de poder ayudarte. Que el Señor te bendiga y espero que tengas a bien estar orando esta semana, conectándote con el Señor y siendo consciente, reflexionando sobre aquello que la palabra del Señor nos ha anunciado el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por la bendición, Señor, de aprender aquello que está ahí como un tesoro y que lo encontramos cada vez que abrimos las palabras tuyas, Señor, las atesoramos, las escudriñamos, las masticamos, Señor, y nos dan vida. Gracias, Señor, te doy en este día. Oro por la iglesia, oro por tu iglesia, Señor, para que se fortalezca y medite en tu palabra, Señor. Bendícenos a todos, Señor, y que esta semana sea una semana llena de tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad.